La bulimia no siempre se ve. Empieza en silencio, con inseguridades y necesidad de control. Pero poco a poco se convierte en un ciclo. Comer, sentir culpa, intentar compensar y volver a empezar. No va solo de comida, va de emociones, de presión, de exigencia, de control y de un dolor interno. Desde afuera puede no notarse, pero por dentro es una lucha constante. Hablarlo es difícil, pero posible, y pedir ayuda es el primer paso para salir. Bienvenidas a un nuevo episodio de GSU Gente como Una. El día de hoy estoy con José. Bienvenida. Hola, bienvenida. Está bien, está bien. Estoy nerviosa. No pasa nada. Estamos con José, bienvenida. Gracias. Gracias por participar. Para romper el hielo, eso es así. Sí, no, dale. José tiene 26 años, es argentina. Sí. ¿Y sabes tu sol, tu luna y tu ascendente? Sí, tengo sol y luna en Escorpio y ascendente en Capricornio. Ok. Complicadita la carta, pero bien. Bueno, un poquito de todo. Sí. ¿Y tu sol me dijiste? Sol en Escorpio. ¿Tu luna en Capricornio? No, luna en Escorpio igual. Luna en Escorpio igual y ascendente en Capricornio. Ahí está, me estaba faltando uno. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre bulimia. Comentario de acá al episodio en total. Sí. Vamos a hablarlo, obviamente, con mucho respeto. Siempre de la experiencia de José. Cada caso es particular, es distinto. Esto siempre va a ser de tu experiencia. Yo no soy ni médica, ni psicóloga, ni nada. Sí. Simplemente estamos acá para compartir y ayudar a mujeres que estén del otro lado, que quizás están atravesando este trastorno, quizás lo atravesaron. Nada, me parecía que estaba bueno el espacio como para contarlo. Bueno, si querés, para arrancar, contarnos un poquito cómo fue tu relación con la comida, a qué edad empezaste a hacer o a tener bulimia, ¿cómo se dice? A tener, creo, no sé. Creo que uno va aprendiendo igual con el tiempo y cuando lo vas pasando, así que yo como más o menos de lo que siento te puedo hablar. Yo empecé, me pasa que cuando pienso en eso, no me acuerdo de una edad o un momento particular, porque, bueno, vamos a ir hablando como que uno lo naturaliza mucho, ¿no? Entonces, de repente hay como momentos que tengo medio borrosos, pero más o menos a los 14, 15 años arranqué. Sí, mirando para atrás me acuerdo, como una edad de mucha vulnerabilidad. Nunca tuve un problema de peso, nunca, incluso a lo largo del tratamiento de vivir el trastorno, nunca tuve cambios de peso. Por eso también en mi caso nunca nadie se dio cuenta. Pero sí para mí un poco de, bueno, es como medio multifactorial el tema de los trastornos alimenticios en general. Creo que lo cultural en Argentina particularmente es como muy heavy. Como esta presión por ser flacas, la adolescencia, que también es un momento complicado, temas emocionales, nada, vínculos familiares, posiciones que cada uno tiene por ahí en las familias o cosas que te suceden. Y después sí por ahí, bueno, cositas que yo recuerdo de que era chiquita y me decían que era grandota, comprarme con mis hermanas porque yo era la grandota al lado de mis hermanas, viste, como cositas que las sumás y de repente estás metida en eso y no la ves. Claro, como que quizás fueron distintas cosas que vos hoy, viendo para atrás, podés identificar, claro. Me decían que era grandota, y ahí empezás a entender cómo se forma. Sí. Hablaste de tus hermanas, que eres la más grandota de tus hermanas. Sí. ¿Cuántas hermanas son? ¿Cómo es tu contexto familiar, digamos? Somos tres mujeres. Y mi mamá y mi papá, padres separados. ¿De las tres, sos la mediana, la más Soy grande? la del medio yo. Sí, soy la del medio. Vínculo increíble con mis hermanas, pero como tengo ese recuerdo de ser chica y viste como la gente opinando o señalando cosas y yo era como, ¿por qué a mí me dicen que yo soy grandota, viste? Como, y chiquita, o sea, también esto lo pude ver después de un tratamiento y como ir como juntando cositas y decís, ok, había algo que ahí se me armaba a mí particularmente. Bueno, aparte de eso, 3 hermanas mujeres, o sea, ¿tus hermanas también tuvieron algún tipo de trastorno alimenticio? No, cero. Yo fui la única. Bueno, recordás que más o menos a los 14 años, en la edad de la adolescencia,
empezás como a tener esa noción hoy de que algo empezó a cambiar en vos. ¿Cómo fue, no sé, vos, qué te pasaba? ¿Un día comiste mucho? ¿Un día vomitaste? O sea, ¿cómo fue? ¿Te acordás la primera vez? Como te decía, me pasó de muchas veces ir a ese momento, como cómo arranqué, cómo llegué a esto, porque también, o sea, lo vas naturalizando, pasaron años hasta que yo empecé un tratamiento también, y la veía como era parte de mi vida, o sea, ni siquiera veía el problema, porque también, bueno, ese es otro tema para hablar. Pero yo tengo el recuerdo particularmente, y ahí te das cuenta como lo vulnerable que era, que me abrazo en ese momento, de el chico que me gustaba, se pone de novio con una chica que particularmente era flaquita, o sea, era flaquita, flaquita. Y yo sabía de una amiga, que incluso yo lo había sufrido, pero por eso en ese momento no ves la gravedad o no pensás que te va a pasar a vos, que había bajado mucho de peso porque había tenido problemas con la alimentación. Y que también yo sabía que había vomitado incluso. Y fue como probar un día vomitar. Dije como, ok, comí un montón, vomité, entonces no pasa nada acá, y se me armó algo ahí. O sea, O sea, vos te gustaba un chico que salía con una chica que era súper flaquita. Tenías conocimiento de que otra amiga también, como que la veías que estaba más flaca de pronto y sabías que había vomitado y dijiste, ¿por qué no pruebo de esta manera? claro. Yo siento que yo, ¿no? Como se me había armado esto, viste, que te decía de yo soy grandota. Entonces, claro, de repente el chico que te gusta, adolescencia, todo es drama total, está con una chica que es flaquita y vos decís como, claro, yo tengo que ser así, o sea, viéndolo ahora, ¿no? En ese momento es como, ¿no entendés? Y sí, como yo tengo que estar más flaca, como si eso te fuera como a solucionar algo, ¿viste? Te hago una pregunta, como para tener una idea, en base a tu conocimiento y lo que vos, no sé, los tratamientos que hayas hecho. Bulimia es vomitar, pero la bulimia siempre, no sé si sabes o no, lo que vos sepas, como que alguien come mucha cantidad de comida quizás en poco tiempo y siente culpa o vomita o no come o hace ejercicio o toma laxantes. Todo esto es parte de la bulimia y a vos te agarraba solo con el vómito. Eh, Todo eso son cosas o aspectos que puede tener la bulimia. Yo en realidad me gusta como hablar en general como de trastorno alimenticio, porque después te das cuenta también que hay muchas formas de atravesarlo, y según cada mujer, por ahí chicas que, no sé, sí, yo vomité, pero vomitó, pero además hizo otra cosa, esto, tomó laxante o se obsesionó en el gimnasio. eh, o tu anorexia también al mismo tiempo, digo, entonces por ahí a mí particularmente no me gusta mucho como etiquetarlo con un nombre, pero sí yo sé desde mi punto de vista que fue bulimia porque vomitaba mucho, y además no me gusta la palabra trastorno, pero algo, pero de trastorno por atracón, porque era así, tener atracones constantemente para vomitar. O sea, vos comías mucha comida Sí, quizás en poco tiempo, ibas y lo vomitabas. sí. A vos no te agarró ni con el ejercicio, ni con los laxantes, No, ni con no comer. no, no, no. No, incluso en mi caso, yo nunca bajé de peso. O sea, sí bajé, veo para atrás y me daba cuenta que yo me veía mal y estaba muy flaca, pero muy poco. O sea, por ahí tenías, no sé, ponele 5 kilos menos que ahora. O sea, nunca por eso nadie creo que se dio cuenta. Como que no fue algo, en mi caso, ¿no? Por eso te digo, es como cada mujer es como un Claro, mundo con en lo eso. visible físicamente estabas regular. Sí, Aparte, no sé si es así, pero creo que hay mujeres también hasta que pueden aumentar de peso con la sí, bulimia. obvio. Con el trastorno por atracón, re. Sí, sí, Bueno, cuestión, vos agarraste un día y empezaste a vomitar. sí. Sé que acabas de decir que tenías cosas difusas, pero ¿te acordás cómo fue la primera vez que vomitaste? ¿Dónde estabas? Habías hecho todo este análisis quizás inconsciente del chico que me gusta, está con la flaquita, pero ¿cómo fue que dijiste, ok, ¿por qué no voy al baño y me meto los dedos? No me acuerdo particularmente cuándo fue, pero sí recuerdo esa etapa. O sea, me acuerdo mucho de volver del colegio y estaba el almuerzo y yo comerme todo y después vomitar. Si no vomitaba y me quedaba dormida, porque yo fan de la siesta y era como sí o sí antes de la siesta tenía que ir a vomitar. Era una culpa que no podía con mi vida. Eh,
Y si no también, sí, de esconderme a la noche, de hacerme cosas comer, pero comes como demasiada cantidad de comida. Y buscar el momento para vomitar o esperar que se duerman. O sea, yo ahora lo veo como la energía que se me lleva en eso y lo que lo naturalicé, porque a mí me sacabas eso y yo me moría. O sea, era como, esto no se puede enterar nadie aparte porque es como lo que me sostenía un poco, ¿no? Por algo también aparece. Claro, o sea, todo el desgaste de hacer las cosas a escondidas para que nadie se dé cuenta. No, terrible. Espera, y bueno, no te acordás cómo fue la primera vez que vomitaste, pero después, que era algo diario, o sea, vos vas y vomitabas todos los días, ¿cuántas veces por día vomitabas? Varía según el día, hay momentos que no vomitabas, momentos que sí, ¿cómo es? Yo tengo el recuerdo del principio, sí, creo que sí era diario, porque me acuerdo de esto que te decía, o sea, de volver del colegio al mediodía y estar sola en mi casa y como ese momento, o los fines de semana o a la noche. Sí, tengo el recuerdo como de que había algo diario. Después como que fue igual fluctuando, porque por ahí después yo tuve más o menos de los 15, 16, 14, no me acuerdo ahí, hasta los 23, o sea, fue mucho tiempo, que en el medio yo creo que hubo como cortes. eh, Que son tipo 8 años más o menos. sí. eh, o ponele, me fui a estudiar y me pasaba que cambió porque vomitaba si sentía que me había excedido. El tema es que el límite era muy fino porque con cualquier cosa yo sentía que me excedía, entonces también ese es otro tema. Pero me pasaba que comía demasiado limpio y vomitaba si, no sé, tenía algo social o me agarraba un atracón por algo y vomitaba. Entonces como que fue ahí por ahí cambiando un poco. Después sí, a lo último fue como todo el tiempo, mucho. Pero, o sea, hay algo que no entiendo, ponele. Vos ya en esos 8 años entiendo que 8 años entiendo que hubo momentos distintos, pero yo voy a comer a McDonald's y ni bien termino de comer voy y me meto los dedos, o quizás lo hago, si esto fue al mediodía, lo hago a la noche cuando estoy sola en mi casa. Ah, no, después eso yo lo veo y ahora me da risa, pero porque ya lo tengo elaborado, pero era tenerlo completamente estudiado. O sea, yo sabía cuántas horas o cuánto tiempo podía pasar para que yo pueda vomitarlo, porque después lo digerís. Entonces por ahí, no sé si estaba con gente o algo, era como, bueno, tengo una hora más que puedo vomitar. Entonces era como buscar el momento antes de hacer la digestión, ponele, para vomitar. Eh, ¿Y eso lo sabés a prueba y error? ¿O leías? O sea, ¿cómo tenías esa información? No, no, yo de años de más o menos saber, incluso a veces me pasaba de esto, me quedé dormida o no llegué y quería intentar y no podía porque un poco ya estabas haciendo la digestión y era como desesperación, ¿entendés? Como de, o volver a comer porque necesitas esa sensación de llenarte y vomitar, o sea, de largar, es como, psicológicamente hay como mucho tema ahí, ¿no? Igual. ¿Y cómo era en estos momentos, ¿no? Cuando ya, o sea, era parte de tu vida el vomitar. ¿Cómo eras vos como persona? ¿Cómo te vinculabas con tus hermanas, con tus amigos? O sea, ¿sentís que algo cambió en tu humor? ¿O dejabas de hacer cosas para o no comer mucho? ¿O que no te vean vomitar? Eh, yo no tengo el recuerdo de haber cambiado algo, porque siempre, y creo que por acá viene también mi tema particular, yo siempre tenía que estar para el otro. O sea, siempre tenía que estar para el otro, nunca faltaba, o sea, siempre estaba ahí llenando las faltas del otro, todo tenía que estar perfecto. Entonces, como te digo, nadie se dio cuenta nunca y yo a los eventos sociales, o sea, yo no te faltaba a ningún lado, no, nada normal. Eh, sí cambió para mí una vez que hice el tratamiento. O sea, fue como, de repente a mis papás como, bueno, yo no puedo estar en todo porque yo de mis hermanas un poco era la que me pedían algo y yo estaba ahí, o sea, como la que siempre pudo sola y desde chiquita y como que ellos te decían eso. Y fue como un laburo de todos, para mis papás también, como de, bueno, yo puedo hasta acá. Incluso con amigos, con todo, o sea, como, bueno, no, todo no podés. Y desde ahí creo que aprendí como a escucharme y a armar como un registro también de, sí, como de no se puede con todo, de no llenar todos los espacios. No tiempo la palabra llenar, ¿no? ¿Viste? Es tremendo. Ya O te sea, la eso escuché fue, antes y te la vuelvo a escuchar, te lo sí, iba a decir. eso fue un tema en terapia igual. Es como, por eso te digo que tiene un trasfondo, en mi caso. O sea, después hay
Es que hablas con siempre chicas, tiene un trasfondo. Puede siempre. cambiar el qué le pasa a cada uno y por qué lo hace, pero siempre hay algo emocional que te lleva a Es eso. que por eso te digo, o sea, es multifactorial porque obviamente está el tema de la cultura, de la delgadez, de todo, pero y uno se quiere hacer el boludo con eso, pero en realidad hay algo ahí que por eso es tan importante hacer un tratamiento o hacer sí, un tratamiento, algo, porque tiene algo ahí que lo está anclando. Es Es tremendo. que también pienso, primero que no es algo que le pasa solo a jóvenes, obviamente. No. Debe haber mujeres que lo acompañan toda la vida o que se les activa de más grande. Pero creo que en tu caso en particular, que sos adolescente, obviamente uno cuando es adolescente tampoco tiene noción de nada. O sea, solo pensás en el inmediato, en el ahora, quiero Re. estar con el chico que me gusta, quiero ser flaca. Y es como, no pensás ni en tu cuerpo, ni en las consecuencias, ni en nada. No. Porque no sos consciente, No, y yo justamente. lo tenía completamente manejado en mi cabeza. O sea, para mí era como, Sí, el no, control. el control y como te digo, también hay algo que viene a ocupar, o sea, es un síntoma en un punto. Eh, y para mí era como, acá no hay lugar para la angustia, porque esto a mí en este momento me está sirviendo, hasta el momento te dejó de servir porque te está manejando eso a vos. ¿Hubo en algún momento de estos 8 años que dejaste de vomitar y volviste? O sea, Eh, cuando estabas en la etapa de la bulimia. de tener una etapa sin hacerlo, no me acuerdo, no tengo el recuerdo. Yo creo que no, porque como te digo, o sea, yo lo naturalicé mucho y aparte estaba muy tomada por eso. Yo me acuerdo de con mi psicólogo hablarlo mucho, decirle, con mis papás igual, le he hablado muchísimo, tuve la suerte como de que me reacompañaron y decirles, esto es como una adicción, o sea, es una adicción realmente. Yo sentía que nunca iba a salir de esa. Es como tremendo, no la ves, no la ves, no la ves, no la ves. Cuando te haces cargo y decís, ah, ok, esto está tomándome todos los aspectos de mi vida. ¿Te pasa de quizás estar en algún lugar y darte cuenta si alguna chica es Al bulímica o toque. algo? O sea, hay un registro que se Al entienden, ¿no? toque. Te das cuenta. Sí, como te decía al principio, no hablo, no me gusta como hablar como de, o tildar ya como de trastorno, ya está, como clavar lo patológico, pero a mí sí me pasa después de atravesar eso y hablarlo también con amigas, que mis amigas, ponele, y mis hermanas hicieron en el tratamiento que yo hice, que lo hice en Camino, que es un lugar de Buenos Aires, había como una reunión que se llamaba Grupo para Pares. Mm. Y era para tu red, la gente que te rodea, pero no padres, digamos. Entonces yo me acuerdo que fueron mis amigas más cercanas y mis hermanas. Y yo me acuerdo que eso fue cuando arranqué. Estuve la hora que ellas estuvieron ahí adentro, nervios, sentirme como muy vulnerable, muy juzgada, como miedo, pánico de qué podían escuchar ahí, porque yo no, al principio no podía decir la palabra vómito. O sea, yo creo que estuve un año de tratamiento que a mi psicóloga no le decía, lo hice, no sé, es como, por eso te digo como lo tomada que está y que estaba y como que no. Eh, y de repente que me llamó mucho la atención que termina esa reunión y ellas me dicen, che, a vos te agarró heavy, pero en realidad nos pasa a todas. ¿Viste? Ahí fue como, ok, o sea, y empezar a notar cómo todas las mujeres en algún punto o en algún momento de su vida estuvieron atravesadas por la obsesión de cómo te ves. Bueno, en Gente como Una hay varios episodios. Hay uno de estándares de belleza en las mujeres latinas. Hay uno de obesidad, que es todo lo contrario. Hay uno de TCA, alcohol y cosas así. Como me gusta escuchar distintas voces y distintas experiencias. Eh, pero antes de llegar a cómo fue el tratamiento y lo que estás contando, ¿vos sentías algo en tu cuerpo? O sea, en algún momento eso ya era parte de tu vida. No sé, ¿había consecuencias físicas del vómito diario o no? Eh, yo siento que no, o sea, no tengo el recuerdo de eso. Pero porque yo creo que igual a veces como mucho eran 2 por día o uno, pero no tengo, no, me parece que no. Yo hice mi vida normal. Capaz mucho cansancio, eso puede ser, pero como te digo, o sea, en mi caso siento que fue muy emocional, muy del atracón de vomitar, pero después mi peso no varió nunca, mis estudios me salían bien, o sea, como que era como medio invisible para el afuera incluso. Y ahora cuando estás hablando como esto de la etapa de recuperación, ¿cómo fue eh, que la gente se empezó a dar cuenta o vos lo contaste? ¿Cómo fue che, vomito, che, tengo bulimia? Eh,
fue muy solitario y creo que eso es como re importante de aclarar porque en general es muy solitario, porque, o sea, como te decía, como yo lo naturalicé y era algo que para mí era mi secreto y nunca nadie se podía enterar porque era una angustia que te desbordaba. ¿Sentías vergüenza? Sí, mucha vergüenza además, o sea, para mí, por eso no me salía la palabra vómito incluso, me daba como asco, era como, no sé, o sea, yo lo hablo ahora y soy otra persona, porque en ese momento era, no puedo, es como si otra persona lo estuviera haciendo. Em, ¿Qué te estaba diciendo? ¿Cómo fue que lo dijiste? Ah, em, no, bueno, nunca nadie se dio cuenta. La única que después con el tiempo yo hablaba y me decía mi hermana más chica, que soy muy peote y ella es como muy observadora o como muy, muy atenta y me dijo, ella era chiquita, no sé, si yo tenía 16, ella tenía 12, 11 y me dijo, yo te escuchaba a veces en la ducha y como no entendiendo tampoco, supongo, y también era chiquita, pero después nunca nadie se dio cuenta. Eh, y, y me fui a Costa Rica en 2021, fines de 2021, me fui a Costa Rica 3 meses con mi hermana y unas amigas. Volví, ahí me acuerdo como estar, sí, muy, no sé, como, ahora lo pienso y me doy cuenta como que estaba rara, como que, no sé, como queriendo tapar eso que ya se estaba yendo de las manos. Y volví, que veo fotos ahora y ¿Estabas rara sigo. porque era más difícil ocultarlo? No, sentía que ya no daba para más. Me estaba manejando la vida, o sea, no, era como mi energía, mis emociones, todo estaba puesto ahí. ¿Sentís que en ese viaje a Costa Rica estabas muy pendiente de eso y no de Muy disfrutar? pendiente, sí, de cómo me veía. Sí, o sea, fue un viaje increíble para mí, pero me acuerdo de eso y digo, como no sé cómo hice. O sea, realmente no sé. Y veo fotos y ahora sí veo, digo, ok, sí, estaba muy flaca. Y volví y ahí en esos momentos estaba con mucho atracón. Se ve y mi mamá se dio cuenta que me veía comiendo unas cantidades tremendas y me iba al baño. Y ahí ella me enfrentó y me dijo como, ¿qué está pasando? Y se ve, y yo creo que en otro momento no lo hubiera podido soltar, ¿viste? Como, no, me sentí, no sé, algo hubiera, ahí hay algo que ya está, dijo, basta acá. Ahí cuando tenías 20 más o menos. Tenía 21. Tenías 21. Sí, quizás eso, una necesidad tuya de decir no quiero controlar más nada, no quiero jugar más este juego, no quiero Sí, sí. llenarme más de cosas, tipo, fin. No, y también que ella ya se haya dado cuenta fue como, ok, listo, o sea, me suelto en que me ayuden. También pienso, ¿no? Como estas cosas inconscientes de si durante 8 años lo pudiste hacer a la perfección y era tu secreto máximo, y ya en Costa Rica estabas sintiendo, che, esto ya no da para más, qué casualidad que vuelvas y justo tu mamá se dé cuenta. Re. Digo, evidentemente había algo tuyo inconsciente que era tipo, lo voy a hacer tan evidente para que... Es que para mí, de hecho, eso fue un gran trabajo mío en terapia. O sea, como hay algo que vos no querés que el otro vea, pero que en realidad necesitas, es un llamado de atención. Es como yo no puedo más sola o yo no puedo más como este lugar de hija perfecta, de que estás mal y estoy con vos, está como la Estar amiga para perfecta, todos. sí. Como que siento que hay algo ahí que sí, que tenía su función. Eso es muy loco. Y ahí me entregué y fue como, sí, basta. O sea, necesito ayuda. No fue lineal igual, ¿eh? Después era como, Pero pará, tu mamá se da cuenta y ¿qué hace? ¿Te sienta? ¿Te abre la puerta del baño cuando estabas vomitando? O sea, ¿cómo fue? no, me sentó después y me dijo como, Chejo, te estoy escuchando, estoy viendo esto y yo tipo, sí, basta, ya está. ¿Qué le Eh, dijiste? Sí, no dijiste vomitar porque no no, querías decir esa no, palabra, pero ¿qué le dijiste? no, como, sí, no estoy bien, como no lo puedo controlar, no sé. O sea, como no. Y mucha angustia igual, ¿eh? Mucho llanto, como esto, sentís vergüenza. Yo no quería que nadie sepa. O sea, yo era tipo, mamá, nadie se puede enterar de esto. Eh, sí, muy loco. ¿Y cómo fue ahí? O sea, tuvieron esa charla, le dijiste a tu mamá no puedo más con esto, ¿y qué? ¿Empezaste con terapia? O sea, vos no hacías terapia Yo durante todo. hacía terapia. De hecho, para mí fue un re tema porque yo hacía terapia, hice como 4 años, pero no, por eso vuelvo a lo mismo de cómo hay un momento en el que uno no quiere aceptarlo. Y yo incluso después de verlo con chicas que conocía o que es como las veo que les cuesta aceptarlo y decir, che, esto no está bien, o sea, no se va solo. Uno piensa que se va solo y yo para mí la tenía re manejada y me acuerdo en terapia no hablarlo, ¿me entendés? Porque era como,
si yo hablo de esto hay algo que se destraba, algo que va a empezar a Lo salir. oculto que sale a la luz, el Escorpio. Sí, total, no, yo era como no, y cuando lo intentaba hablar es como quedaba ahí, y después terminé dejando, por algo dejé, ¿De qué edad a qué edad fuiste a terapia? fui de los 18 que me fui a estudiar a Buenos Aires, a los 21 fui con esta psicóloga que yo hablaba de todo menos de eso, y ahí empecé en este lugar Camino, que es un lugar que se dedica a trastornos alimenticios, que se lo pasaron a mi mamá tipo, esto, tuvimos la charla y fue, bueno, ok, conozco una amiga que la hija, así. O sea, solo vos y tu mamá sabían. No, mi papá se enteró, mis hermanas, o sea, sí, ahí toda la familia como, bueno, Apoyo. dale, vamos, sí. ¿Y este camino en qué consistía? O sea, dijiste que había charlas que tenían que ver con tu entorno, entiendo que también con vos, entiendo que seguramente con tus papás también. Sí, es un lugar que tiene todas terapias, o sea, es interdisciplinario. Yo tenía psicóloga, eh, tenía psiquiatra, que yo ya iba a la psiquiatra porque estaba con mucha ansiedad unos años antes, o sea que para mí no es casualidad, había algo que estaba ahí como... y nutricionista. Y después aparte yo tenía como, bueno, un grupo de emociones, porque de repente te das cuenta que todo se tapaba con eso y no sabes por qué estás enojada, si estás feliz, si estás triste, si estás angustiada, o sea, te sentís que eso a mí me generaba mucho enojo, que era como, ¿por qué estoy? O sea, hay que atravesar eso y aceptar la vulnerabilidad en esos lugares porque, nada, es como volver a aprender un poco. Eh, y nutricionista que un poco ve qué estás comiendo, ayudarte con eso. A mí particularmente nutricionista fue como darme cuenta que estaba comiendo demasiado perfecto. Entonces, porque viste que te dije, o sea, cuando me fui a estudiar cambió y era cuando se me iba de las manos. Entonces era como, bueno, ok, aprender a flexibilizar. Pero después hay chicas que de repente es aprender a que el plato tiene que tener carbohidratos, verduras, o sea... Y después tenía grupos con otras chicas que ahí fue como, ok, entender, por eso hablo de mi propia experiencia, porque éramos chicas, cada una, Mundos distintos. mundos distintos, razones distintas, chicas con obesidad, chicas muy flaquitas, o sea, no tenía nada que ver con el peso, después de ahí te das cuenta que no tiene que ver con el peso, o sea, es como, va por otro lado. Y mis papás fueron a un par de reuniones de padres, pero mi caso particular era como, no era tan grave como para que ellos sigan en ese ámbito. ¿Durante cuánto tiempo fuiste a camino? Estuve 4 años. 4 años en total, porque en diciembre del año pasado, o sea, ahora, terminé con mi psicóloga, pero en realidad de tratamiento como con todas las áreas juntas fueron 3 años, 2 años y medio. Y, o sea, Después seguí con la psicóloga. tenías esto, la nutricionista, el psiquiatra, el psicólogo, pero ¿cuántas veces ibas por semana, por mes? No, después al principio sí, por ahí vas una vez por semana, o sea, bueno, esto, depende cada una. Incluso el tiempo, depende. Eh, yo después lo que seguí, nutricionista iba, no sé, una vez por mes, por ahí, para chequear cómo venía. Tuve momentos en los que no iba, momentos en los que por ahí volvía. Psiquiatra también 2 meses, o sea, depende. Eh, en realidad ahí como la pata importante es la psicóloga que es especialista en eso. Para mí el tratamiento fue ella, que era como mi terapia. ¿Y hablabas solo de este tema o hacías terapia, digamos, hablando de todos tus temas, que obviamente... No, yo hablaba de todo, o sea, era mi psicóloga. Nada más que ella es especialista en eso y obviamente al principio era todo el tiempo como, ¿cómo estás con esto? Ella se daba cuenta también. De repente ya no era, porque yo incluso dejé de vomitar hace ya 2 años y algo, o sea, hace un montón. O sea, un año antes de dejar de terminar el tratamiento. Pasa que después, bueno, yo continué con mi terapia con ella y también es como, va más allá del vómito, ¿entendés? Entonces era como, bueno, Sí, yo la sigo, raíz de qué es lo que te sí, causaba. seguir laburando otras cosas. ¿Le mentías A a la mis, psicóloga? y a veces sí, al principio sí, pero a vos misma no te puedes mentir. O sea, en algún momento es como, se te va. O sea, ya cuando estás ahí haciéndote cargo, eh, al principio, ¿vale? Después no, después ya no. ¿Y cuándo fue la primera vez que dijiste vómito? Dijiste que te costó un año. Ay, no me acuerdo.
No, no me acuerdo, me fui dando cuenta, pero ella me decía, como que ella me marcaba. Como te das cuenta que no, vos no podés decir esta palabra. Y después, bueno, estoy acá hablándolo, o sea, yo lo hablo con todo el mundo ahora igual, ¿eh? Para mí es como, fue parte de mi vida y incluso me pasó de hablar mucho con mis papás y mis hermanas, o sea, hablamos un montón nosotros y tenemos una relación muy abierta y ellos me decían como, mi papá que por él siempre me dijo como, yo siempre comí re mal y estaba angustiado y iba y me comía todas las galletitas que habían, viste, como desde otro lugar y me decía, vos encontraste algo ahí que te dio un sentido y se te abrió esto, bueno, es hacerse cargo. Pero de repente, esto que te decía, o sea, hablo con amigas o con chicas o veo una mujer en un lugar y digo, menos o más, estás ahí como anclada en, como yendo al tema de la alimentación y como el cuerpo como si fuera ese el problema. Habías mencionado que en estos grupos de camino, cuando fueron tus amigas, como que salieron y todas te dijeron, che, quizás no vamos a vomitar, pero todas nos sentimos identificadas. ¿Te Sí. acordás de algo que te decían que les pasaba o que escucharon? Sí, re, yo me acuerdo que mi prima me decía, eh, yo nunca pude vomitar, pero yo me acuerdo de ir a ser adolescente y la dieta de la cebolla, la dieta de la manzana, la dieta, o sea, como, o de estar todo el tiempo pensando, bueno, hoy comí esto, esto y esto, o debería moverme, o la gente que se dice en redes sociales, viste, como, de repente sí, yo tenía como esto ya que se me había armado medio patológico de que, como te decía, lo sentía como una adicción, de que si no me controlaba todo, pero después era como el tema con el cuerpo, con cómo te ves, con lo que comes, con casi todas las mujeres lo atraviesan y es re loco. Desde estos 2 años, más o menos, que dijiste que ya no estabas en tratamiento y que no habías vomitado más, vos sentís que, porque mencionaste la palabra como adicción varias veces, vos sentís que sos una bulímica en recuperación, digamos, que podés volver a caer en algún momento, sentís que ya está, que es algo que vos ya sabes manejar. ¿Te pasó en algún momento de estos 2 años de decir, y si voy? Sí, re. O sea, yo creo que sí, sobre todo porque es como mi lucha. O sea, ya está, es hacerse cargo y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía como, dale, bancate el defecto de que estás atravesando esto y dale. O sea, es tu lucha. Y fue como bancarse la vulnerabilidad. Y de repente sí, o sea, es como, este es mi tema y es algo que me atraviesa, lo tengo súper sanado, o sea, esto hablo, tengo una relación súper sana con la comida, eh, pero me doy cuenta, o sea, por ahí sí estoy como, ay, ok, este fin de comí esto, no sé, o me ha pasado alguna vez de pensar como, ay, comí un montón y acordarme cuando igual me acuerdo ahora y digo, no, no, o sea, me veo lejísimos. Pero hay que estar atento siempre. O sea, son como las cosas que uno lo marcan y que por algún lado también te escapabas de algo. Entonces, tampoco me hago la canchera, pero sí, estoy bien. ¿Y terapia que dijiste que dejaste, cómo es? ¿Te dan el alta? ¿Vos decís, che, no quiero ir más? No, no, me dio la alta ella. Yo hubiera dejado mucho antes capaz, porque también sentí que había cumplido un ciclo, pero entiendo que ella quería como cerrarlo bien y también me lo debía a mí misma, como bueno, terminar esto como es. Pero sí, me dijo como, bueno, los últimos 6 meses la veía cada 15 días. eh, y bueno, y fuimos como ahí cerrando. Hasta que después sí, sí, ya no tenía nada más para hablar en ese espacio. Ahora hago terapia, pero con otra psicóloga, o sea, cambié. Me di como mis 3 4 meses para cortar y volví a arrancar, pero porque aparte soy psicóloga, entonces también me interesa y me parece como muy importante. Pero sí, fue como, ¿Sentís que algo de lo que te pasó tiene que ver con que seas psicóloga? puede ser. O sea, ahora capaz le encuentro un sentido. Pero en el momento en que arranqué psicología, no, como que yo quería hacer algo con niños, nada que ver. Y hoy en día por ahí sí te digo como me pesa mucho como el tema de la adolescencia. Eso re. Como que ahora me miro para atrás y digo, y sí, o sea, a mí me tocó esta, pero de repente el adolescente es como muy vulnerable y como estás ahí atravesando un montón de cosas y creo que por ahí fui más con psicología. Sabes que es terrible lo de la adolescencia, esto que hablábamos, que pasan muchas cosas ahí porque obviamente estás formando tu personalidad, dejas de ser tipo ese nenito y empezás como a formar tu personalidad con un montón de cosas que pasan, la pubertad, los cambios de cuerpo que te gustan, tipo los chicos o las chicas o lo que te guste. Y yo tenía una amiga, nada que ver con la bulimia, pero yo tenía una amiga que a mí me remarcó, que era mi mejor amiga toda la vida, en la primaria, o sea, ya no la veo hace 1000 años.
pero ella usaba 3 corpiños, lentes de contacto, extensiones, no comía nada, pero no comía ni un, ¿cómo se dice?, grano de arroz en un día si tenía que salir. Obviamente le mentía a los papás que salía y bla. Y a mí eso me remarcó porque era tan obvio que estaba todo mal ahí, pero no lo digo juzgándola, ¿no? Sino como era tan evidente, pero claro, no teníamos las herramientas No, cero. para nada. No, re. Y yo era también muy rebelde, o sea, adolescente era tipo, a mi mamá pobre le hacía la vida imposible, o sea, yo salir, porque también como te decía, no me quería perder una, entonces yo salir con mis amigas, lo social era como lo más importante de mi vida, el chico que te gusta, como todo eso, y además esto, ¿entendés? Para mí era como, dale, o sea, una necesidad mía inconsciente de, hay algo que ya está, o sea, soltar el control. Déjate ayudar. ¿Y qué onda? ¿Te pasó que algunas amigas tuyas también tuvieron un tipo de trastorno alimenticio? ¿Que pudieron hablarlo? ¿O hablas mucho como esto de que tu viejo, che, a mí también me pasaba con las galletitas, como siento que bastante como no juzgadores, sino como, No, cero. che, jo, todas nos vemos reflejadas de alguna manera, tranqui, estamos acá. Sí. Bueno, mis papás para mí fueron como primero como clave para aceptarlo, no tener vergüenza y decir como, bueno, esto, o sea, es tu lucha, dale, dale para adelante y hay que hacerse cargo, o sea, como en eso siempre. Entonces yo también siempre tuve como esa puerta y también siempre ocupé medio ese rol en mi grupo de amigas como de abrirse y ser vulnerable. Como que ahí, de hecho, hasta el día de hoy ellas me dicen como vos abriste un tema ahí que yo no la veía, pero me decían como vos te animaste y abriste una puerta a un tema que por ahí a algunas no le pasaba, pero sí como de verlo y de, che, mirá, como tal está atravesando esto, de animarse a hablar. Y después cada una con lo suyo, pero como todo el tiempo me dicen como vos, o sea, abriste como la puerta para decir, che, me pasa esto y estoy mal y bueno, dale, o sea, no pasa nada. ¿Cómo te sentiste cuando te dicen eso? Y sentía que tenía algo, dije como, ok, o sea, tenía algún tipo de sentido ocuparse de lo que a uno le pasa. Porque digo, siempre hablabas como que no te querías mostrar vulnerable y de la Re, vulnerabilidad y justamente tipo con tus amigas como que lo que más te sí, rescatan es, che, gracias a tu vulnerabilidad pusiste en mesa un montón de cosas sí. que... Sí, incluso me pasó de a mí, o sea, tengo una muy amiga mía que ella se acercó, nosotras no éramos muy amigas cuando éramos chicas y se acercó porque se enteró por mi hermana que yo estaba haciendo un tratamiento y como, che, yo necesito esto, me da miedo hacerme cargo. Y nada, como abrirle la puerta, decir como, che, sí, te va a dar miedo, porque yo también tuve momentos que la pasé como el orto, momentos de también estar como muy depre, decir, no quiero que mi vida dependa más de esto, pero es como, dale, enfrentarlo, porque se puede salir, o sea, yo te juro que no la veía y, y cuando veo a alguien ahora que está así, o incluso esto, amigas o algo que las veo como muy metidas con el tema, es como, no, o sea, va por otro lado. Y también un poco como el mensaje es como para mí como la vida va por otro lado también. Claro, un poco eso de como que vos te sentís como re bien que controlás toda la situación y que nadie se da cuenta y yo tengo el control de esto, pero eso te termina controlando a vos, como que no tenés el Sí, control de nada en no, es definitiva. que sí, es una trampa, o sea, es como una ilusión. Por eso esto de justamente es una ilusión, porque es la ilusión del control del cuerpo, cuando en realidad te está controlando eso a vos y hay algo que estás queriendo tapar. O sea, como, por eso digo, para mí lo emocional es lo que uno tiene que elaborar ahí. ¿Pudiste con todos los años de terapia y una vez que terminaste el tratamiento y hoy mirás para atrás desde otro lugar, entender, si bien llevan muchos factores a este trastorno y un montón de cosas, entender y poder poner palabras a lo que a vos te llevó a vomitar? Sí, sí. O sea, para mí es eso que hablábamos al principio. O sea, para mí yo quería ser vista desde otro lugar más de que la que puede. O sea, y me costó un montón porque obvio, o sea, después podemos estar horas hablando de cómo se me armó y por qué y todo, pero mis papás mismos me dicen, o sea, la otra vez, y esto igual fue como una conversación hace muy poco, que para mí fue muy loca, que mis papás me dicen como, bueno, a Cata, mi hermana, la mandamos al psicólogo cuando era chiquita por esto, a Marty por esto, y yo tipo, che, yo era súper problemática en el colegio, de chiquita, así, problemas en primaria,
de adolescente súper rebelde, súper insoportable. A mí nunca me mandaron a terapia, ¿entendés? Y mis papás como... La del medio. La del medio, y como mis papás los dos te dicen como, es que vos podías todo, vos eras independiente, era como que no... Y ahí era, para mí se me armó algo como de, no puedo todo, ¿viste? Como necesito que alguien me vea y que yo también aceptar igual, porque también después depende de uno, como la vulnerabilidad, como el no podés con todo. ¿Qué te hubiese servido en ese momento escuchar o leer o hacer que no tuviste acceso? ¿Sentís que hay algo que...? Yo creo que en ese momento, o capaz yo no lo veía, pero no sé si había tanto, no se veía o no se hablaba tanto en redes de eso, que para mí es como muy importante, porque tampoco es un tema fácil, o sea, nadie se quiere exponer y contar, todas queremos que nos vean bien, viste, que te vean como que el cuerpo que tuviste lo lograste porque o es pura genética, viste, como hay todo un tema ahí de la vulnerabilidad para mí no. Y creo que eso es como lo más importante. Y no veía mucho contenido de eso. Incluso de repente era ponerme a ver mis redes sociales y ver que todas las redes o las chicas que seguían eran cuerpos inalcanzables. La comparación de las redes, sí. Sí, o más allá de hablar del cuerpo es como la búsqueda de la perfección o la producción constante que vos decís... No, es que si estás vulnerable con esto y te vas a señalar como que está todo bien, ¿entendés? Como que no pasa nada. Y después como la contención es como clave. Sí, no sé si algo más. ¿Te gustaría agregar algo más a todo lo que contaste de tu experiencia, de lo que te sirvió, del apoyo, la terapia? Para mí lo más importante y como con lo que te cerraría es uno no puede solo. O sea, porque eso también veo mucho, como chicas, y digo chicas porque hablamos a mujeres y en general yo lo veo desde ese lado, pero uno cree que puede pasarlo solo. Como, bueno, sí, estoy re en esta, estoy mal, pero bueno, ya va a pasar. Y no, o sea, es algo que está bien y va por el cuerpo, va por este lado, pero en realidad hay algo emocional como muy fuerte y hay que saber pedir ayuda. O sea, hay que bancarse como ser vulnerable y decir, bueno, ok, me pasa esto y aceptar que también vivimos en una sociedad que no ayuda para nada. Y bueno, eso, bancarse como la vulnerabilidad y pedir ayuda siempre. Es como muy importante. Yo de mi parte te quiero agradecer mucho por participar, por contar tu historia, por mostrarte vulnerable, que era algo que hace muchos años quizás para vos era impensado. Así que nada, gracias de verdad por compartir y ojalá que del otro lado si hay chicas, hombres, mujeres, el que sea que lo esté atravesando, porque recién mencionabas lo de las mujeres y hace poco había salido una nota en Infobae del pelado que viste, lo vi, que él hablaba de la bulimia también, que es esto, no tiene que ver con géneros, sino con lo que hablábamos. Hay algo emocional ahí oculto que algunas personas lo manifiestan con un trastorno alimenticio, otras con drogas, otras con alcohol, otras con depresión, cada uno de alguna arista, pero está bueno esto, que se escuchen voces, porque quizás uno piensa, solo a mí me pasa, mirá, ella está perfecta en las redes, mirá, ella es re flaca, mirá, y no. Sí. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos y espero que obvio que le sirva, que le llegue. Y eso, pedir ayuda, hay mucha gente que está muy preparada para eso y nada, después lo pasás y entendés que va por otro lado y que la vida va más allá de eso. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó el episodio, seguime con la opción seguir. Y no te olvides de hacerlo en redes sociales. Instagram, @gentecomounapodcast y TikTok, Denise Goldstein Coach. Te espero en el próximo episodio.